por lo menos hasta acá, van a pasar por las aguas del bautismo, así que estamos más que contentos de las cosas que Dios va a hacer, ¿sí? Silvia, Nicolás y Esteban, Elena van a estar pasando por las aguas del bautismo, y este es tu tiempo de poder tomar un compromiso mayor con el Señor. Si no te has bautizado, que puedas tomar este compromiso con Dios. El domingo a las 10 de la mañana vamos a estar hablando aquí con todos los que se van a bautizar, para que ellos puedan entender un poco más profundamente sobre este tema, ¿sí? Si alguien tiene inconveniente con este horario, por favor, después lo habla con mi esposa. Prepare su corazón para el día domingo. Amén. Usted quiere ver salvación, quiere ver más de Dios, ¿verdad? Pues yo quiero invitarle a que venga una media hora antes y venga a orar, ¿sí? Venga, con el que esté aquí adelante, venga y póngase a orar. Los músicos van a estar preparándose. Póngase a orar allí usted. Pídale, Señor, yo quiero más de tu presencia, que se suelte más de tu poder. Amén. Bueno, vamos a la palabra de hoy. ¿Está bien? ¿Está contento? ¿Sí? Yo no sé qué traía usted, pero ya no lo trae más, porque Cristo nos ha liberado. Y más allá de que usted haya tomado una decisión o no en esta noche, quiero decirle que en el poder y en la autoridad del Señor Jesús, yo anhelo y por lo tanto lo declaro en el nombre de Cristo, que sean libres. Amén. Que sean libres, aún de aquellas cosas que ustedes no se dan cuenta, aún de engaños que el diablo haya puesto en su vida. Los declaro libres en el nombre de Jesús, por la autoridad y la unción de su Espíritu. Los declaro libres en el nombre de Jesús. Y sea esto sobre su vida en este momento, para la gloria de Dios. Amén. Así que esté tranquilo. Si usted ha elegido a Dios, ha elegido lo mejor. Y lo mejor aún está por venir. Amén. La palabra de hoy tiene como título: alguien tiene que marcar la diferencia. Diga conmigo: alguien tiene que marcar la diferencia. ¿Usted estuvo alguna vez en un grupo que tiene miedo? Yo me acuerdo una vez que estábamos en el primer campamento que hicimos de jóvenes en San Javier, y teníamos que ir caminando hacia el río. Y había cierta persona, ¿no? Ya debe haber vencido el miedo, pues uno de los líderes, que tenía miedo a la oscuridad. Y me los contagiaba a todos los otros muchachos, así que teníamos que ir a buscar agua, y los muchachos querían hacer esas bromas, ¿visto? De que miró lo que hay allá, y no se veía nada, no veíamos ni nosotros. Y entonces íbamos todos agarrados así de la mano, de los hombros, íbamos caminando, y yo iba pero súper asustado. Pero le ha tocado estar alguna vez en un grupo con miedo, que tiene miedo, y qué bueno cuando en ese grupo alguno no tiene miedo. Y marca la diferencia, porque si no ya se empieza a desesperar. La gente que tiene miedo ya se vuelve loca, ya no, que salgamos, que corramos, que se da cuenta. Marcar la diferencia siempre ha sido algo bueno. ¿O qué les parece cuando hay una catástrofe? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando fue lo del tsunami? Hasta los argentinos, acá del norte de Argentina, teníamos miedo al tsunami. ¿Sí? Sentíamos la sirena y pensábamos, ¿no será que se viene hasta acá el tsunami? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando hay situaciones de catástrofe, qué importante es aprender a marcar la diferencia. Porque la gente que está sufriendo o un accidente, o ha recibido una mala noticia de algo feo que ha sucedido en su vida, necesita a alguien que esté a su lado para calmarlo, para indicarle el camino, para decirle: a ver, mirá, mostrame qué pasa, los papeles del auto, o le ha tocado quizás tal vez estar en algún accidente de vehículos, ¿sí? Y uno tiene que ayudarle a la persona, porque el que choca, ¿sí? Si le ha tocado chocar, uno queda temblando después de chocar. Uno tiene miedo. Algunos reaccionan con bronca, otros se quedan callados, ¿no? Pero es algo feo. Y qué bueno es cuando alguien marca una diferencia. Todas las personas reaccionamos de maneras diferentes a distintos estímulos, o al menos eso es lo que la mayoría de las personas sienten, Muchos creen que son distintos a los demás, pero en el mayor de los casos solamente están repitiendo lo que todos hacen, ¿sí? ¿Qué les parece?
a la hora de expresar el amor los muchachos? ¿Cómo somos? Y digo somos porque alguna vez también fui muchacho, ¿verdad? Y cuando se enamoran los muchachos, ¿cómo son? Y muchos terminan haciendo lo que todos hacen. Yo no pienso ser como los demás, dicen, pero sin embargo, cuando se enamoran, no pueden dejar de mirar a la chica, ¿no? Y están así, están atentos a la palabra y se le van los ojos. Y de nuevo y se le van los ojos, ¿no? O se quedan por ahí flasheados, ¿no? Están en la mesa y se quedan ahí y vos decís, está enamorado, ¿verdad? O no comen. Yo sé de un muchacho que no comía, que andaba llorando en la casa. El mismo que tenía miedo, mire usted, ¿no? Era flaco en ese tiempo, uy, ya estoy más o menos dándole una idea. Y no tenía barba, ya metí la pata, ¿verdad? Bueno, ese se había enamorado. Y cuentan en su casa, cuenta la leyenda, que allá su papá dijo, que está enamorado, mira. Y así era, se había enamorado. Bueno, pensamos a veces que somos diferentes, pero terminamos haciendo lo que todos hacen. Por ahí los muchachos tienen esa tontera de que van y le hacen bromas pesadas a la chica de la que gusta. La chica no sabe, ¿vos me querés o me odiás? No sé si vos querés hacerme feliz o me querés hacer un infeliz, porque van y le ponen el pie, le sacan la silla. ¿Qué lo hacen? Porque quieren llamar la atención, pero llaman mal la atención, ¿se da cuenta? Y las mujeres, bueno, son un tema aparte, pero ¿qué les parece, muchachos, si le hacemos creer, que ellas no se les nota nada? ¿Verdad? No se les nota, no sabemos cuando ustedes buscan o andan enamoradas, no nos damos cuenta. Total, ya sabemos nosotros cómo son, ¿verdad? Ellas piensan que no se les nota, pero se les nota. Y hay algunas chicas que cuando se ven descubiertas no quieren reconocer que les gusta a alguien y terminan sin el pan y sin la torta. ¿Han visto o no han visto esas, no? Después te las encuentra años que andan con una carterita de aquella época ya porque quedan así. Acá no hay de eso, acá se me las van a casar todas, ¿no? Menos mi madre que ya tuvo su amor. Amén. Y si usted tuvo un gran amor y ya no está, quédese ahí nomás tranquilo. Amén. Bueno. Pero todos tenemos reacciones más o menos similares frente a distintos estímulos, como por ejemplo, ¿cómo se reacciona frente a las injusticias? ¿Le tocó alguna vez vivir una injusticia? ¿Qué es lo que pasa cuando uno sufre una injusticia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué le parece? ¿Con qué? Con bronca. Con bronca, ¿verdad? Más dale, pero ¿cómo puede ser que me pase esto? Pero mira vos, pero ¿qué se piensa? El enojo es una de las manifestaciones de las personas frente a las injusticias. Otra reacción con maldición. Tienen la boca tremenda, queda así peor, te deseo el doble, el triple. ¿Has visto eso que tienen escrito en el auto? Te deseo el doble de lo que tú me deseas. ¿Has visto? Tremendo, eso no le desees nada mejor, no, bendecilo mejor. Amén. Yo cuando leo eso, te bendigo en el nombre de Jesús, le digo. Pero hay gente que entra en la maldición y quiere hacerle daño a la persona que le ha hecho daño a ellos. Y está con el que se encuentra, ya le está diciendo, ¿cómo no le cae esto? ¿Cómo no le cae? Si tuvieran a su mano los rayos, Dios mío, la tormenta eléctrica que se arma, ¿verdad? Otros reaccionan con la exageración, a veces una pequeña injusticia. Están por el suelo. No aguanto más. Ya no puedo vivir con esto. Y están con esa. Sí, son medio como los jugadores de fútbol. ¿Has visto que uno les pasa por el lado? Yo tengo un perrito que debe ser medio jugador de fútbol, el Benito. Y usted pasa por la parte del Benito y el Benito ya grita. Por la duda usted lo va a rozar, ya grita y al comienzo no me creían, pensaban que yo de agrede lo tocaba con el pie, mejor dicho, lo pateaba. Me decía mi esposa, ¿no lo ha pateado al Benito? No, y no me creían hasta que vieron que uno se arrima a él y ya grita. Y ahora que tuvo hijos, ya se enteraron que tuvo hijos, ¿no? Son gritones como él. Usted sabe que están ahí gritando. Marinés se despierta porque tenemos ahí al lado
estamos cuidando porque esta esposa del Benito, la mamá esta, no fue muy buena mamá, si era, los aplastaba los perritos, así que la tenemos ahí. Y así que siente un ruidito y ya Marinés se levanta así con el celular a mirarlo. Pero saben que son unos, como el padre, aspaventeros, gritan por todo y están ahí, están bien, uno cree que ya lo están aplastando y están bien. Pero es una manera de reaccionar, la exageración, ¿sí? Llega el hijo y vos decís, ¿qué te ha pasado, mi hijo? Y es una tontera para uno, pero para él es una injusticia y es una manera de reaccionar. Otros reaccionan con la famosa depresión. Mucha gente se deprime por causa de la injusticia, ¿me entienden? Cuando viene la injusticia, la gente termina sufriendo de tal manera el dolor de esa decepción, de esa desilusión que te genera muchas veces una injusticia, que termina pobres, deprimidos, ¿sí? Deprimidos, con tristeza, una tristeza profunda, no se quieren levantar, han perdido las fuerzas, todo lo ven ya desde lo feo, desde lo oscuro, se vuelven muy pesimistas. Otras personas reaccionan con amargura. Ustedes conocen a una persona amargada, ¿sí? Bueno, es una persona amarga, ¿sí? De ahí viene la palabra amargura, porque está amarga. ¿Y qué le sale a una persona amarga de la boca? Y palabras duras, palabras feas. Che, ¿viste de lindo que está el día? Que está lindo. Mirá lo que está lindo, ¿no? Está un día precioso, uno se levanta contento, mirá qué lindo son. Ya enseguida se va a nublar. Y así está el amargado, todo es feo para él, todo es amargura, ¿sí? Es como aquel que ha tenido un ataque de hígado, ¿sí? Y no le puede hablar de comida, ¿viste? Porque todo le cae mal, todo le molesta, ¿se han dado cuenta? Y muchas veces son reacciones que se han generado por causa de la amargura. A veces no nos damos cuenta y tenemos amargura en el corazón, ¿sí? ¿Sabe? Una persona amarga es aquella persona que le cuesta alegrarse con las cosas lindas, porque está amargado. Entonces, che, mirá lo que me compré, qué bueno que está. Y a Juan, y le decís, oh, te han estafado. ¿Qué me importa si me han estafado? Yo estoy feliz, contento con lo que me compró. No te estoy consultando si me han estafado, te estoy compartiendo mi alegría, amargado, ¿no? Y ya te hace enojar el amargado, ¿no? Vos le hablas de cosas lindas y él siempre te busca la vuelta para marcarte lo feo. Otra reacción es la baja autoestima. Hay personas que cuando han sufrido injusticias y por mucho tiempo terminan creyéndose que son gente como que de segunda categoría, ¿viste? Como gente que mi papá contaba tenía una ilustración que decía que había un tren que iba hacia un lugar muy lindo y entonces, bueno, iba la gente y sacaba el boleto. Entonces, cuando llega a la boletería, este hombre dice, denme un boleto para el paraíso. Sí, señor, ¿qué quiere? ¿De primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Todos van al paraíso? Todo, señor. Y bueno, ¿cuál sale más barato? El de tercera. Bueno, deme el de tercera. ¿Cómo son los asientos? Y son iguales. Estos son tontos. Bueno, si son tontos ellos, yo soy pícaro. Y se compró el de tercera, iba ahí sentado junto con todos los demás. Y estos son tontos. Porque no había diferencia de vagón, ¿me entiendes? Todos iban juntos. Primera, segunda y tercera. En una vez el tren empieza a hacer una escalada en una montaña y ya no tenía fuerza. Entonces dice una voz: pasajero de primera clase, permanecer en sus asientos. Y ya se empezó a afligir él, ¿no? Pasajero de segunda clase, bajarse del tren y caminar al lado. Pasajero de tercera clase, bajarse del tren y empezar a empujarlo. Ya no le gustó, ¿no? Ahí estaba la diferencia. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando uno sufre injusticias, uno llega a sentirse como el pasajero de tercera categoría, ¿no? Que hay gente que todo le sale bien y a uno le sale mal.
Y uno ya no quiere hablar porque ya no tiene aparentemente cosas lindas que contar. En cambio los otros cuentan cada cosa y vos te sentís cada vez más chiquitito. Las injusticias muchas veces generan esta reacción de parte nuestra, o esta explicación desde adentro de uno, de decir, y bueno, che, a mí me tocó, como por ahí dicen, no nacer con una estrella, sino nacer estrellado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a ser? Me tocó la mala, me tocó esto, me tocó aquello, y terminan teniendo un concepto de sí mismo que no es el verdadero, que está muy por debajo de lo que son, y son personas que teniendo capacidades, que teniendo todo lo necesario para triunfar en muchas áreas de la vida, no logran hacerlo porque tienen una baja autoestima, y es una reacción en muchos de los casos de las situaciones difíciles que nos toca vivir. Otra manera de reaccionar que tenemos los seres humanos frente a las injusticias y frente a los problemas es el negarlos y volvernos orgullosos. Che, ¿cómo estás? Bien. Y vos sabés que estás mal. Pero mirá lo que te pasó, no, a mí no me afecta, para nada. Yo estoy por encima de esas cosas. Y sin darte cuenta te volvés un orgulloso, una persona que se siente por encima de los demás cuando está por debajo. ¿Estás entendiendo? Y se vuelve orgulloso. Y muchas veces detrás de un orgulloso vos decís, este debe ser que le ha ido bien en la vida. No es orgulloso porque le ha ido re mal. Y la única manera de sentirse un poco mejor de lo mal que le va es hacerte sentir mal a vos. ¿Me entendés? Achatarte a vos para sentirse él por encima. ¿Estás comprendiendo? Y son formas de reaccionar. O a veces la frialdad, ¿sí? Cuando personas han sufrido injusticias, se vuelven frías con los demás. ¿Sí? Vamos a llorar por eso. A mí me pasó cosas peores. Y yo sigo adelante. ¿Qué me importa si te pasó lo peor? A mí esto me duele, ¿me está entendiendo? ¿Comprende? Entonces, por eso muchas veces nosotros con los niños y con los que están sufriendo, muchas veces nosotros no nos fijamos y les pedimos que reaccionen como si no les pasara. Pero la verdad es que son situaciones que les tocan pasar y que son difíciles, ¿sí? Otra manera en que reaccionan las personas tiene que ver justamente con todo esto, con el cúmulo de todas estas cosas que producen un distanciamiento de los demás, el alejarse de los demás, el volverse solitario, porque siente que es la persona a la que siempre le están pasando cosas feas. Y son explicaciones que nos damos y que sin darnos cuenta están generando y a la vez son una reacción frente a las cosas difíciles que nos tocan vivir. Todas estas son reacciones esperables de los seres humanos frente a situaciones difíciles, sea de dolor físico, sea por desilusiones, sea por sufrir situaciones adversas. Pero, ¿y los cristianos qué les parece? ¿Cómo somos? Usted sabe que los cristianos se espera que seamos diferentes. No es que se espera, somos diferentes. Por eso es que Dios espera que reaccionemos diferentes. Por eso es que hacemos cosas diferentes. Por eso es que usted es una persona diferente. Por eso es que cuando a usted le pasan cosas difíciles, no reacciona como aquel que no tiene a Dios, porque usted tiene a Cristo en su vida, ¿me está entendiendo? Usted toma decisiones diferentes, o se espera que tome decisiones diferentes. No de vicio Jesucristo le llamó a sus discípulos, y de hecho a todos nosotros, la sal de la tierra, lo que le da sabor, lo que marca la diferencia, ¿me está comprendiendo? Nos llamó la luz del mundo, es decir, aquello que en las tinieblas está puesto para dar luz, para alumbrar algo diferente. Y no estamos hablando de aparentar una diferencia, ¿sí? Sino en que realmente debemos aprender a ser lo que somos, diferentes. Algunos entienden que debe ser así y está bien, ¿sí? Algunos se basan en las diferencias en el cristianismo de lo exterior y hacen hincapié en las cosas externas. Bueno, hay que respetarlos.
Pero en realidad la diferencia de un cristiano viene desde adentro. Amén. Yo quiero invitarle a que podamos leer, le voy a dar un trabajito, ¿sí? Romanos 8, 28 hasta el final, lo va a leer en la casa, ¿sí? Romanos 8, 28 hasta el final. Ahí usted va a poder ver la diferencia que hay. Es el que vamos a meditar. Se encuentra en Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Miren, no se complique, vaya al índice, búsquelo en el índice. Amén. Habacuc. Ahí lo va a encontrar más fácil. Habacuc 3, 17 al 19. Los que ya hayan encontrado, levanten la Biblia, a ver cuántas Biblias. Bien, hay 1, 2, 3, bien, vamos, ahí está. Celulares arriba, muy bien. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Apareció Habacuc, ¿no? Es con H, no está buscando sin H porque no lo vas a encontrar. Bueno, ahí estamos. Dice así. Mirá qué interesante, desde el versículo 17, Habacuc es un profeta y le toca un tiempo muy difícil del pueblo de Dios, tiempos de juicios, tiempos donde las cosas no salen como uno espera, tiempo donde el pueblo de Dios, en lugar de parecer el pueblo de Dios, parece un pueblo al que le sigue el fracaso, al que le sigue lo malo, pero está en un juicio. Y entonces este profeta dice lo siguiente, que me gustaría que lo leamos juntos. ¿Qué le parece? ¿Te animás? ¿Sí? Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la macada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Qué tremenda palabra. Aunque la higuera no florezca. ¿Alguna vez viste la flor de la higuera? Acá tenemos un biólogo, ¿no? Me tuve que poner a buscar porque la verdad yo teníamos una higuera en la casa, jamás le vi las flores. Digo, ¿qué pasó acá si la higuera no tiene flores? No, lo que pasa es que la flor de la higuera es muy diferente a todas las otras flores. La flor de la higuera, mire, se la iba a traer para mostrársela en el PowerPoint, pero no me dio el tiempo. En otro momento, si quiere, se la muestro. Es el mismo higo, ¿sí? Antes de formarse como un higo, es la flor, ¿sí? Que tiene un agujerito. Yo no sé si usted le vio, tiene un agujerito chiquitito, ¿sí? Bueno, esa es la florcita de la higuera, que se transforma en el higo. Ahora, cuando no hay flor, no hay higo, ¿sí? Y el higo ha sido, y la higuera en sí, ha sido un símbolo dentro del pueblo de Dios de la prosperidad. Cuando vos tenías tu higuera, era una manifestación de que había prosperidad en la casa. Y aquí no está diciendo que no hay higueras, sino está diciendo que hay higueras, pero no hay flores. Hay tristeza, hay angustia, ¿sí? Quizás son situaciones donde tenés la fuerza para hacer algo, pero no se dan las cosas, ¿viste? No está la flor que después va a cuajar en un fruto. Está todo, pero te falta todo a la vez. Hay situaciones que nos tocan pasar así. Y sigue diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Las vides ¿qué traen las vides? La uva. ¿Y qué se hace con la uva? El vino. El vino era una simbología del amor, de la alegría dentro de una casa, ¿sí? El tener el vino en la casa, el poder hacer el vino, era una manifestación de esa alegría. Lamentablemente, el vino hoy en día es no la alegría de una casa, sino la destrucción de muchos hogares. Pero en el contexto donde esto está dicho,
Estaba hablando de eso, cuando falta la alegría en la casa, cuando no está el vino en la mesa. ¿Me está entendiendo? No el vino para emborracharse, sino el vino que habla de la comunión, de la familia, de una familia unida, de una familia que come junta, de una familia que reconoce la bendición de tener a Dios como su Padre, aunque no estén las vides, no estén dando fruto, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué se hace con el olivo? El aceite de oliva. Los judíos consumían mucho este aceite, tanto que había un aceite que se hacía de la oliva también para ungir. Y si falta este aceite, que dentro de la cristiandad nos representa el Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios se va, pero muchas veces no le damos lugar y entonces se tiene que hacer a un lado de nosotros. De hecho, hay congregaciones enteras donde el Espíritu Santo no puede estar. Y hermano querido, qué triste sería que en tu vida no esté el Espíritu Santo, no haya fruto del olivo en tu casa. ¿Me estás comprendiendo? El espíritu que se respira en tu casa no sea Espíritu Santo, sino ese espíritu de discordia, espíritu de peleas, espíritu de depresión, espíritu de mentiras. ¿Me está comprendiendo? Está el Espíritu Santo en la casa. Y aquí dice, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, cuando lo que uno recibe no alcanza para cubrir todo lo que necesita comprar. Cuando uno labraba la tierra, se suponía que labraba para mantenimiento de uno y para poder vender la cosecha y comprar más semillas, pero a ellos ni siquiera le alcanzaba para comer ellos. Y qué difícil es, ¿no? Cuando nos toca en una casa saber que tenemos para comer hoy, no sabemos si mañana qué tenemos. O estás rogando que los hijos digan, ya está mamá, ya me llené. Ah, qué bueno, ¿verdad? Porque si no le estás compartiendo capaz que de tu plato para que se llene. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Qué feo es cuando las ovejas son quitadas, cuando son robadas, cuando no están, cuando no tenés lo necesario para desarrollar todas las tareas que implica una oveja dentro de la economía de una familia ganadera, y no haya vaca en los corrales, cuando no hay leche, cuando no hay con qué alimentar a los más niños. Dice el profeta, con todo, aunque me pase esto, y de hecho estamos viviendo situaciones muy difíciles, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Esta es la reacción del cristiano frente a la adversidad. Cuentan historiadores de aquellos días de tanta sangre del cristianismo en la época del Imperio Romano, cuando muchos de nuestros hermanos eran expuestos delante de los césares, en los coliseos, para ser comidos, familias enteras, comidos por los leones. Al comienzo a ellos les parecía gracioso, estaban acostumbrados a ver cómo la gente se desesperaba y corría tratando de escaparse de los leones y eran comidos. Y cuando empezaron a ser parte de este espectáculo los cristianos, la gente comenzó a conmoverse y a no tener ganas de ir a ver ese espectáculo. ¿Sabes por qué? Porque cuentan los historiadores que las familias cristianas o los grupos de cristianos que eran puestos en la arena para ser comidos por los leones se abrazaban y comenzaban a cantar cánticos a Dios y a orar. Y esto, lejos de producirle gracia o risa o euforia a los espectadores, les llenaba de culpa. ¿Me está entendiendo? Porque era gente diferente. No eran como la gente que iba y luchaba por su vida, porque un cristiano no está luchando por su vida, porque ya su vida la entregó al Señor, y lo que vive, sabe que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso cantaban aquellos cristianos, hermanos nuestros, cuando iban a ser devorados por los leones. ¿Me comprende? Somos diferentes.
No podemos reaccionar igual que los demás. Y no estoy diciendo que seamos extraterrestres, que no sentimos las injusticias o los problemas, pero sabes una cosa, que vos tenés algo que no todas las personas tienen, y es la presencia de Dios en tu vida, que marca una gran diferencia. ¿Sabés qué podés hacer vos frente a una injusticia? Podés cantar una canción de alabanza a Dios. Podés alegrarte. ¿Te acordás lo que hicimos antes de comenzar la palabra de esta noche? ¿Viste lo que hicimos? Eso es lo que tenés que hacer en tu casa. Tenés que mantener en alto tu libertad de ser alegre, tu libertad de estar predispuesto bien frente a las cosas que te tocan pasar. Porque a un cristiano nada le sucede que su padre no lo permita. A un cristiano todo lo que le sucede le hace mejor, obra para bien, dice la palabra de Dios. Después lo vas a leer en Romanos capítulo 8, que te di como tarea para que lo leas en casa. Con todo, dice el profeta, yo me alegraré y me gozaré. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios es tu salvación. Dice el salmista que el Señor nos lleva aún después de la muerte, nos lleva de su mano. Qué notable es cuando una persona muere en Cristo, la paz de su rostro, porque para esa persona la muerte no es algo feo, es el pasar a algo diferente y mejor. Cuando nosotros podemos tener a Dios como la salvación de nuestras vidas, ya está todo. ¿Estás preocupado por qué vas a estudiar cuando termines el colegio? Que Dios no es tu salvación. ¿Estás preocupado porque no encuentras un trabajo? Que Dios no es tu salvación. ¿Estás preocupado porque estás en una enfermedad? ¿Que Dios dejó de ser tu salvación acaso? ¿Estás preocupado porque tal vez no está alcanzando el dinero en la casa? ¿Dios se olvidó de vos? El problema es que nosotros nos olvidamos de que tenemos a Dios y dejamos de gozarnos y de alegrarnos en su salvación. Amén. Ya les conté, pero me acuerdo aquella vez cuando por primera vez aprendí del poder de la alabanza. Estaba en un campamento en la hostería con un grupo de jóvenes universitarios y me fue a ver Juan, mi cuñado, angustiado porque nos había llegado una carta de una deuda que mamá tenía y que no había cómo pagar. Y entonces yo le contesté a Juan, porque usted ha visto en un retiro uno está tocando el cielo, ¿verdad? Y le dije, Juan, anda y alabar al Señor, porque Dios nos va a dar su salvación. Imagínense, día lunes mi mamá tenía que pagar eso y estábamos en un fin de semana. ¿De dónde va a venir la salvación? ¿Quién te manda una carta o algo? No se puede, y en ese tiempo no había mail, ¿no? Así que uno tiene que esperar el cartero que te venga con una buena noticia. ¿Y saben qué pasó? Ese domingo, cuando volví del campamento a casa, estaban todos contentos. Porque, ¿se acuerdan de la época de los bonos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los bonos? Había un premio para un determinado número. Si tenía determinado número en el bono, te daba un premio. La Nidia se lo sacó ese premio y pudo pagar su deuda. Alabar a Dios es el comienzo de ser diferente. ¿Por qué tenés que reaccionar como los demás? Si vos sos diferente, ¿por qué te vas a enojar, te vas a deprimir, vas a maldecir, te vas a volver un frío, un orgulloso, un amargado? Si vos sos diferente, no caigas en esas cosas, que si bien son humanas, reacciones humanas, y no juzgamos a las personas que reaccionan así, no las juzgamos mal, las entendemos, pero vos no sos así. Vos tenés la presencia de Dios. Y domingo a domingo vemos cómo Dios hace la diferencia en la vida de las personas. ¿Por qué no alegrarte en el Señor? ¿Por qué no gozarte en el Dios de tu salvación?
Y dice así: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Ah, por eso se alegraba. ¿Quién es tu fortaleza? Dios es tu fortaleza. Entonces sí te vas a alegrar. Pero si tu fortaleza es tu fuerza física, tu capacidad intelectual, tu trabajo, si tu fortaleza es tu picardía para hacer los negocios, para hacer esto, para comprar, para vender, como decimos siempre, está frito. Pero si tu fortaleza es el Señor, entonces vas a tener de qué alegrarte. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Los ciervos tienen una capacidad de adherencia a los lugares rocosos, tanto que pueden escalar a lugares donde una persona difícilmente lo puede hacer, y para hacerlo tiene que ponerse cosas especiales. Y los ciervos pueden andar en esas alturas. Y Habacuc podía decir, este profeta decía: Dios hace mis pies como así, como esos ciervos que pueden estar allá arriba. Yo no sé cuál sea tu problema, pero mirate los piecitos, tomate el trabajo, mirate los piecitos, ¿sí? Ahí detrás de esos zapatitos hay pies de ciervos que te permiten subir alturas. ¿Y sabes qué es lo bueno cuando estás desde lo alto? Que miras las cosas más pequeñas, que miras diferente las cosas. ¿Me estás entendiendo? Se cuenta de un elefantito que iba caminando por la selva. Creo que ya le conté, ¿no? Bueno, si no le conté, para los que no le conté, ahí va, el elefantito. Iba caminando por la selva y iba feliz de la vida. El elefante, ¡pum!, cabezazo para acá y tiraba un árbol, cabezazo para allá y tiraba otro, y nada se le ponía delante, hasta que de pronto ¡tum!, una pared enorme. Hace el intento de mirar para arriba y se le perdían los ojos ahí en la pared. Mira así con los ojitos por el costado y la pared. Para el otro lado, pared. Y ahí se largó a llorar el elefante. Encima que tenía la trompa larga, estaba llorando. Tanto lloraba que unos pajaritos se le arrima. Le dice: che, elefantito, ¿qué te pasa que lloras tanto? Y mirá, dice: tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema? Si soy el elefante, soy el más grande de todos. Pero tengo un problema muy grande. ¿Cuál es? ¿Y tu pared? Mirá. Ay, elefantito, no es un problema grande. ¿Cómo que no? Si no puedo pasar, no lo puedo atravesar. Mira, se juntaron, sé que eran unos pajaritos de esos tipos patobica, ¿viste? Tienen unas alas inmensas, no sé cómo han hecho. El asunto es que lo agarraron de las orejas al elefantito y empezaron a volar. Y lo empezaron a levantar al elefantito. Y cuando el elefantito estaba ya en el aire, miró hacia abajo, se dio cuenta que la pared, si bien era una pared alta, no era tan ancha. Si él caminaba unos pasos hacia su derecha o hacia su izquierda, podía atravesar. Y cuando lo bajaron, se imaginan la alegría del elefantito, contento. Entonces caminó hacia acá, llegó al final de la pared y pudo seguir caminando. ¿Me entienden? Los cristianos tenemos una capacidad, y es de poder elevarnos en alturas que otros no pueden elevarse. Mucha gente se deprime porque no tiene otra mirada de su problema. Mucha gente se enoja y se llena de ira porque no tiene otra salida, o cree que no tiene otra salida para la situación que le toca vivir. Otra gente se vuelve fría, se distancia con el orgullo, le pone una distancia a todos los demás porque no quiere ser lastimado. Pero un cristiano es alguien que se puede elevar como los ciervos en las alturas y mirar que las cosas no son ni tan grandes y
que siempre hay una salida. Siempre hay algo que Dios puede hacer por nosotros. Ese es tu Dios, mi Dios. Y no solo es nuestro Dios, sino nuestro Padre, que nos ama, que te ama, que sufre cuando estás pasando situaciones difíciles. Pero ¿sabes por qué sufre? No solo por tu dolor, sino sufre que no te das cuenta. Es algo que ha venido para bendecir tu vida. Es algo que va a producir algo especial en vos y que va a hacer que puedas crecer a cosas que antes ni te imaginabas que podías llegar. Amén. El apóstol Pablo, predicando la palabra, tuvo un tremendo problema en Filipos. ¿Se acuerdan lo que le pasó? Lo azotaron, y así azotado y todo, a él y a Silas lo metieron en el calabozo, y no solo en un calabozo, sino en el de más adentro. Y allí le pusieron cepos en sus pies y estaba allí, encarcelado. Pero ¿sabes qué hizo el apóstol con Silas? Eran diferentes. ¿Se acuerdan qué hicieron? Se pusieron a cantar himnos. Y los presos escuchaban y quedaban como: ¿qué les pasa a estos locos? Lo acaban de azotar y escuchá lo que cantan. Su inmensidad. Y estaba el apóstol cantando eso. El amor de Dios. ¿Y dónde está ese Dios que no lo salva? Y de pronto un terremoto sacudió la cárcel y se abrieron las puertas. Y esa misma noche terminaron hablándole de Cristo al que los había puesto allí adentro, al carcelero. Y allí en esa ciudad ganaron muchos hermanos para Cristo. Ser diferentes. Alguien tiene que marcar la diferencia. ¿Sabes quién es el que tiene que marcar la diferencia? El que está al lado tuyo, miralo. Ese tiene que marcar la diferencia. Esa persona ha sido puesta por Dios para marcar la diferencia. Para marcar la diferencia en donde te toca estar. Para marcar la diferencia entre tus compañeros de clase, para marcar la diferencia entre tus compañeros de estudio, para marcar la diferencia en tu cocina, para marcar la diferencia en tu taller, para marcar la diferencia con tus hijos, para marcar la diferencia con tus hermanos, con tus padres. Sos diferente. Amén. Ponete de pie entonces. Como personas diferentes que somos, yo quiero invitarte a que puedas dar gracias a Dios por lo que te está tocando vivir. Dios es tu fortaleza. Dios tiene una salida para cada cosa. La palabra de Dios dice que no vamos a ser probados más allá de las cosas que podamos soportar, y que con cada prueba también hay una salida. Lo que vos necesitas sencillamente es no desesperarte, no salir corriendo, sino sencillamente decirle: Señor, gracias por lo que me está tocando vivir. No lo entiendo, me duele, me hace sufrir, no lo comprendo, pero te pido que me guíes a la salida. Amén. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre del cielo, te damos gracias por las cosas que no entendemos, que no son difíciles o dolorosas y nos tocan vivir hoy. Te damos gracias porque en nosotros nada sucede que tú no hayas mandado. Enséñanos, Señor, a encontrar la salida. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. A ti recurrimos en esta noche y nos escondemos cuando tú sales. Guíanos, Señor. Guíanos a toda verdad.